Gracias por estar aquí. Bendito es el Señor. A los que hoy nos acompañan por primera vez, allí está para que recojan una ofrenda, hermana. Bienvenidos. Quienes están en transmisión también les damos la bienvenida. Gracias. Muy bien. Si esta mañana alguien está nuevo, le damos la bienvenida. Queremos darle un kit de parte de la iglesia de qué es la promesa, qué es la iglesia, cuáles son nuestros programas y demás. Así que las personas que están nuevas, Dios la bendiga, bienvenida. ¿Puedes levantar tu mano? La hija del hermano, sí. Sí. Ok, bienvenida. ¿Alguna otra persona está hoy por primera vez? ¿Todos habían venido? Bienvenido, hermano Eurípides, Dios lo bendiga. ¿Cómo está de joven? Bueno, muy bien. Nos alegra. Todos los que están en transmisión, los que están en cada una de las, no, aquí está, en cada una de las, hoy en conexión también, bendito sea el Señor. Hace 8 días hablamos de lo que va a pasar esta mañana, de lo que es la fiesta de las primicias, y estuvimos hablando acerca de qué dice la Biblia sobre los primeros frutos, por qué se hacía esta consagración, esta celebración, y por qué seguimos manteniendo nosotros esta ceremonia de ofrecerle a Dios en el inicio del año lo que es la primera cosecha, los primeros frutos, lo que la Escritura nos enseña al respecto. Hoy voy a ampliar un poquitico más de lo que estuve mencionando hace 8 días y la última parte que hablamos el domingo anterior tuvo que ver con Cristo como primicia, porque el Padre también ofreció a la humanidad a su Hijo único. No era que escogiera entre 12 para darnos uno de los 12, a su único Hijo, dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el apóstol Pablo y la Escritura llega a decirnos cómo es que Cristo se convierte en nuestra primicia. Por eso quiero hablarles y presentarles esta mañana la enseñanza de Cristo, primicia de resurrección. Si tiene su Biblia, por favor, entonces ábrala en 1 Corintios. Si no, habla la Biblia de su hermano, el que está a su lado. Y si los dos no tienen Biblia, entonces pídenle perdón a Dios. No. Ok, acérquese a alguien que vea que tiene cerca la Biblia o en la pantalla también puede. Ahora tenemos la posibilidad de verlo en la pantalla. Que eso no sea una excusa para que usted no traiga su Biblia a la iglesia. ¿Estamos, hermanos? Dice en 1 Corintios, permítame, yo lo voy a usar la NTV, es decir, la Nueva Traducción Viviente. Tiene un lenguaje un poquitico más común, pero nos hace entender. Dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Amén. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque pertenecemos o porque todos pertenecemos a Adán, todos los que son de Cristo o los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Gloria a Dios. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Maravilloso. ¿Qué revelación tan interesante? Mire cómo las primicias que en el Antiguo Testamento estaban vistas
para bendecir las cosechas, los animales, la protección de los hijos mayores. Ahora en el Nuevo Testamento tiene la revelación completa, y es que las primicias también tienen que ver con nuestra redención, con nuestra salvación. ¿Y cómo es que tienen que ver con nuestra salvación? Pues Cristo es la primicia de resurrección para nosotros. Así que si nosotros creemos que Cristo no se quedó colgado en la cruz, ni sepultado en la tumba, sino que el poder de Dios lo resucitó, creemos que seremos con Él resucitados y tenemos esperanza de vida eterna. ¿Qué tiene usted y qué tengo yo? Esperanza de vida eterna. Y todo lo que implica, quiero ampliar, y todo lo que implica el hecho de que resucitaremos con Cristo, quiero darlo a entender bien esta mañana. Por ejemplo, implica que nosotros tenemos esperanza de eternidad. ¿Qué tengo y qué tiene usted? Esperanza de eternidad. Primera de Corintios capítulo 15, verso 42 al 44. Ahí mismo, más adelante donde usted está leyendo. Dice, lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados o sepultados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero resucitarán o serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. ¿Qué es lo que está diciendo? Que cuando alguno de nosotros muere y es sepultado, porque tenemos que ser sepultados, ¿sí? Por favor, cada uno debe sepultar sus muertos. No es para guardar los muertos, no es para llevarlos a la casa, es para entregarlos, como dice la Escritura. Pero dice que al ser resucitados, no seremos resucitados en la misma situación en que fuimos enterrados. Fuimos enterrados por debilidad, por enfermedad, por dificultades, pero seremos levantados en fuerza, en gloria, sin enfermedad, sin problemas, para por la eternidad vivir siempre, y nunca más habrá una segunda muerte. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Porque los que mueren sin Cristo resucitarán para el juicio y para la condenación, y tendrán que experimentar una segunda muerte. Es decir, por la eternidad estarán separados de Dios. Pero usted y yo tenemos esperanza de eternidad, y no solo que resucitaremos, sino que resucitaremos glorificados, resucitaremos bendecidos, resucitaremos restaurados por la eternidad. Así que, amén. Usted y yo no deberíamos tener temor a la muerte. No deberíamos tener temor a la enfermedad, a los problemas, a los accidentes. Deberíamos estar todos los días viviendo seguros que si es mi último día, será mi último día en la tierra, pero comenzará mi vida en la eternidad con el Señor. Usted debe vivir con esa seguridad, porque en Cristo, como primicia de resurrección, debe haber sido o haber abandonado nuestra alma el temor a morir. Mire esto es lo que quiero mencionar. Si fue vencida la muerte, si Cristo venció la muerte, entonces fue vencida la enfermedad y fue vencido el poder condenatorio del pecado. Y esto es importante que nosotros lo tratemos. Escúcheme bien. Porque el problema número uno del ser humano no tiene que ver qué viste, qué come, dónde vive, cuál es su estrato. El problema principal del ser humano tiene que ver con su eternidad. ¿Estamos, hermanos? Y estamos diciendo que Cristo murió y fue primicia de los que vamos a morir en Cristo, pero que la enfermedad y el poder condenatorio del pecado fue vencido. Primera de Corintios 15, 54 y 55. Dice, entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, espirituales, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte,
¿Dónde está tu victoria, oh muerte? ¿Dónde está tu aguijón? No sé si usted puede comprender estas palabras del apóstol, pero está diciendo que nosotros podemos y estamos venciendo ahora el poder condenatorio, la muerte misma, la vencemos porque Cristo venció por nosotros y Él es primicia. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Él es primicia. No debemos entonces, pasamos por aflicciones, pasamos por dificultades y en algún momento vamos a enfermarnos y seguramente vamos a morir. Hebreos dice que todos los seres humanos van a tener que pasar por la muerte. Está determinado para todos los hombres que mueran una sola vez y después que enfrenten el juicio, dice Hebreos 9:27. Pero ya no pensamos en la muerte como la desgracia, como la pérdida, como lo fatal, sino como el paso que nos acercará a vivir definitivamente en la presencia del Señor. Por eso es que Pablo le decía a los cristianos: cuando alguno de ustedes muere un familiar suyo que ya entregó su vida a Cristo, que es de Cristo, no se entristezcan ni se pongan a llorar como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Dios levantó de los muertos a Jesús, también creemos que Dios traerá con Él a los que murieron en Él. Así que tenemos esperanza de salvación, esperanza de redención. Eso es lo que dice la Escritura, ¿sí? Mire lo que dice en Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Si usted no alcanza a buscar, recuerde que puede ayudarse y leer en la pantalla. Dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, ¿sí? Si usted se pellizca, usted sabe que usted es de qué, de cuerpo y sangre. Usted es ser humano, somos seres humanos. Dice: el Hijo también, el Hijo de Dios se hizo de carne y sangre, tomó forma nuestra. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía liberar o libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. ¿Quién era el principal o quién tenía en su poder el poder de la muerte? El diablo. Y con ese miedo y con ese temor, todos los seres humanos fuimos esclavizados, porque cuando todos pecamos, todos estábamos ¿qué? Muertos, alejados de Dios. Entonces el diablo a todos nos tenía cautivos y feliz. Pero vino Cristo y venció en la cruz y nos hizo a nosotros libres, vencedores. Así que usted y yo podemos celebrar que en Cristo somos más que vencedores. ¿Qué somos en Cristo? Ahora, escuche eso. Pablo podría haber escrito: en Cristo somos vencedores. Escúcheme esto. Hubiera escrito: somos vencedores. Es decir, que todas las cosas sobre la tierra tenemos triunfo sobre ellas. Pero dijo: más que vencedores, y le añadió el término más que vencedores, porque aún el cristiano es triunfante sobre la misma muerte. Entonces es más que vencedor. Miren esto lo que dice el apóstol Pablo sobre si Cristo venció la muerte: en Cristo somos más que vencedores. Romanos, busque por favor en su Biblia Romanos capítulo 8, verso 37 al verso 39. Esta escritura, súper hermosa. Dice: claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo. ¿Cómo es nuestra victoria? Absoluta, dice, quien nos amó. Y va a explicar qué es esa victoria absoluta. Mire, verso 38. Dice: y estoy convencido, espero que usted también lo esté, yo lo estoy también. Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Nada. Y comienza a enlistar: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios,
ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, en nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Wow! Esta es la explicación de qué significa somos más que ¿qué? Que vencedores. ¿Por qué hemos logrado tal nivel de poder y de victoria? Porque Cristo es nuestra primicia. Si Cristo triunfó sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la enfermedad, nos ha hecho a nosotros igualmente ¿qué? Triunfadores, libres. Por eso el apóstol se atreve a escribir, todo lo puedo en Cristo, quien es el que me da fuerza. Y aquí describe, hermanos, describe de manera bien clara y paso a paso describe qué significa que somos más que vencedores. Déjeme quedarme un poquitico con este texto para hablar de esa victoria absoluta que Cristo nos dio. Primero dice que nos dio victoria sobre el pecado. Dice allí que ni la muerte ni la vida, ¿sí? Dice, nos dio, estoy convencido que nada podrá separarnos del amor de Dios. ¿Qué es lo que nos puede separar del amor de Dios? El pecado. No sé si usted sabía, pero el pecado es aquello que separa al hombre. Cuando Adán pecó, ¿qué fue lo que quiso hacer? Esconderse, alejarse, ¿sí? Y le echó la culpa a la mujer, a la serpiente, después a Dios mismo. Bueno, porque siempre buscamos nosotros a señalar a otros, pero no reconocemos que somos nosotros el problema. Pero dice que nada podrá separarnos del amor de Dios. Eso significa, en otras palabras, que Cristo nos dio una victoria sobre el pecado. Y esto es súper importante que el creyente lo sepa y lo viva. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos a nuestros antepasados, abuelos, padres, todas las personas, todos ellos tuvieron el problema de estar bajo la atadura del pecado. No tenían en Cristo, no conocían a Cristo, no conocieron el camino del Señor, no entregaron su vida a Cristo, y al no entregar su vida a Cristo, entonces el pecado les dominó. Y si murieron sin conocer a Cristo, entonces murieron sin esperanza de redención. Pero usted y yo fuimos encontrados, sin buscarlo a Él, Él nos encontró primero a nosotros. Porque Juan dice, el amor de Dios es tan grande que sin que nosotros lo estuviéramos buscando, ¿Él qué? Nos encontró, nos halló. Usted debe estar feliz cada domingo al venir a la iglesia, porque el domingo una de las cosas que celebramos es la resurrección de Cristo. Y al estar feliz, usted está reconociendo, yo tengo esperanza de vida eterna, yo fui perdonado, ya el pecado no tiene poder sobre mí. Si el pecado no tiene poder sobre mí, entonces ya no estoy yo bajo condenación. Porque la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, espéreme, antes de que aplauda, yo quiero decirle algo. No dice allí la Biblia, ninguna condenación hay para los que de vez en cuando vienen los domingos a un templo evangélico. No dice eso. Dice que hay que estar en Cristo. Y estar en Cristo es haber participado de su muerte y de su resurrección. Y usted me dice, pastor, ¿yo cómo participo de la muerte de Cristo? ¿Alguno de ustedes sabe cómo un cristiano participa en la muerte de Cristo? Romanos, ¿qué dice? ¿Continuaremos pecando para que la gracia de Dios abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido participantes de su muerte. Porque así como Cristo fue sepultado y resucitó para vida nueva o vida eterna, así el creyente es sepultado en el bautismo para que también sea levantado. Usted se identifica con la muerte de Cristo a través del ¿qué? Del bautismo. Pastor, si yo no me bautizo, entonces
Entonces, dígame usted, dice la Biblia, el que creyere y será salvo, ¿cierto? La victoria sobre el pecado. Somos victoriosos sobre el pecado al identificarnos a través del bautismo, y entonces el pecado ya no puede separarnos de Dios. El pecado no puede separarme de Dios. Si el pecado no puede separarme de Dios, yo puedo construir una relación con Dios. Lo que antes no podía hacer, ahora sí lo puedo hacer. Ahora, en lugar de darme miedo a acercarme a Dios cada mañana, al contrario, yo quiero acercarme a Dios cada mañana porque el pecado no me está señalando. Y aún así, escuche esto, y aún así, el apóstol Juan escribe esto: aún así, aunque yo tenga poder sobre el pecado, tenga esperanza de vida eterna, y por alguna razón llegar a pecar y me equivocare, recuerdo que tengo un abogado para con el Dios el Padre, a Jesucristo. Porque si decimos que no hemos pecado, mentimos. Pero si nos arrepentimos, Él es poderoso para limpiarnos. ¿Está conmigo, hermanos? El pecado ya no debe dominarlo a usted. Usted no puede salirme con el cuento: ay, pastor, no me di cuenta y me enamoré de la que no era mi esposa. Mentiroso. Eso no es así. El pecado ya no lo domina usted. Usted tiene capacidad en Cristo para decirle no al pecado, no a la tentación. Y escúcheme algo más: usted está completamente capacitado para vivir cada día agradando a Dios. Eso debe alegrarlo a usted. Usted puede esperar que el cielo se abra y salga esa voz que diga: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Ay, no, pero eso es solo para Cristo. Usted es seguidor de Cristo. No es solo para Cristo. Usted, si es seguidor de Cristo, usted puede agradar a Dios. Usted tiene que entender: yo puedo agradar a Dios, yo puedo abandonar este vicio, yo puedo decirle no al cigarrillo, yo puedo decirle no al pecado, porque estoy en Cristo y Él me ha dado victoria sobre el pecado. Una persona que no ha entregado su vida a Cristo no tiene esto, no tiene victoria sobre el pecado. Y por eso viene la tentación, cae en la tentación, cae en el pecado lo lleva a la muerte, y la muerte lo lleva a la separación y a la condenación. Pero para nosotros hay esperanza de redención en Cristo Jesús. Así que ahora yo soy instrumento de la justicia de Dios. Antes, sin Cristo, ¿qué era lo que hacía? Mi cuerpo era instrumento del pecado. Ahora no, ahora yo le digo al pecado: no. Yo sirvo a Dios, yo soy un vaso de honra para Dios, yo soy un vaso que glorifica el nombre del Señor y no quiero que habite en mi pecado. ¿Estamos, hermanos? Muy bien. También dice este texto de Romanos que no solamente nos dio victoria sobre el pecado en la frase nada nos separará del amor de Dios, sino que también dice que ni la muerte ni la vida. ¿Qué significa eso? Ninguna cosa de lo terrenal, ninguna cosa de amenaza para nosotros puede separarnos de Dios, ni aun la muerte, ni aun la muerte. Mire, hermanos, la Biblia enseña que Cristo fue poderoso para cancelar muchos funerales. Por ejemplo, déjeme mencionarle, en Juan capítulo 11, versos 43 y 44, dice que Jesús canceló el funeral de Lázaro aún después de 4 días de estar fallecido. ¿Después de qué? 4. Pues de razón que la hermana decía: uy, no, esa no es buena idea, que quiten la piedra porque ya el olor del muerto hiede. Eso lo sabía Marta. Pero otra vez Jesús le dijo: Marta, recuerda que al que cree todo le es posible. Y el que cree en el Señor, aunque estuviera muerto, vivirá. ¿Sí? Canceló ese funeral. También dice en Lucas capítulo 7, versos 12 al 15, que canceló el funeral de un muchacho, no dice el nombre, dice solamente el lugar, Naín, y su mamá era una mujer viuda, una mujer ya de edad, y el único hijo que tenía se le murió. Y esa pobre mujer, que era conocida en Naín, en ese pueblo, iba con todo el pueblo, toda la procesión detrás, todos lamentando: ¿qué va a hacer de esta mujer? Pobrecita ella, y llorando con ella. Jesús llega a Naín, encuentra esa procesión
mira, la mujer le dice no llore, y se acerca al cajón, al féretro, lo toca, el muchacho revive, se cancela el funeral, comienza una fiesta. Pero me gusta ese pasaje, ¿sabe por qué? Resulta que entre los judíos había una tradición: cuando la persona moría, lo más rápido que fuera, había que deshacerse de las cosas del muerto. Totalmente diferente a lo de nosotros. Aquí hay personas que se les murió algún ser querido y quieren hasta las cenizas llevárselas a la casa. No, así no era. Así no era. La ropa y todas las demás cosas. ¿Sabe que la Biblia dice que cuando el muchacho volvió a la vida, no dice cuánto tiempo había pasado de muerto, pero ya habían repartido varias cosas de él? Y entonces el muchacho resucita, y aunque la Biblia no dice qué fue lo que dijo, pero el escritor de ese pasaje dijo, y el muchacho hablaba. Y quedó la pregunta: ¿y qué sería lo que estaba diciendo? Pues él estaba pidiendo que por favor le regresaran lo que era de él. Qué chistoso suena. Qué chistoso suena. Pero yo no sé, seguramente vio algún otro y dice: esa camisa no es la mía. Oiga, y usted está con mis tenis, con mis zapatos. Y entonces suena como curioso, pero note que en el texto bíblico hay algunas indicaciones que nos ayudan. Y dice que el muchacho estaba hablando. Jesús canceló ese funeral, le dio vida a ese joven. Ese joven ahora se va a encargar de su mamá, de trabajar, de sostenerla. Y esa mujer dichosa de la experiencia milagrosa que ha vivido. Después, en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, Hechos 9:40, fue Pedro el que canceló el funeral de la familia de Dorcas, porque Dorcas, una cristiana buena que hacía vestidos, murió, y todos estaban tristes en la iglesia que se murió la hermana que hacía vestidos para los pobres. Pero Pedro fue, oró por ella, le dio vida en el nombre del Señor, y otra vez otro funeral que se cancela. Mira, hermanos, yo sé que se puede cancelar una cita al médico, se puede cancelar no venir el domingo a primicias, se puede cancelar cualquier otra cosa, pero cancelar un funeral es de otro nivel. Y la mejor noticia se la voy a dar ahorita. Espero que usted esté listo para recibir esto. Miren, hermanos, lo mejor que ha sucedido es que su funeral y mi funeral también Jesús lo canceló por darnos vida. ¡Wow! La Biblia dice que usted y yo estábamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados. ¿Y por qué es que ahora no nos dan por muertos o no olemos mal? Porque Cristo canceló el funeral y cambió la muerte por la vida. Y Pablo lo escribe. Dice que en Cristo Jesús ni la muerte ni la vida podrá separarnos del amor de Dios. Y le voy a dar un plus sobre la muerte. Mire, Jesús quiere, escuche esto, Jesús quiere cancelar el funeral de tu familiar, de tu amigo, de tu vecino, de tu novio, de aquel que no conoce de Cristo, y quiere darle vida para que conozca de su gracia. Así que o usted sigue acompañando a esos familiares al entierro, o usted hace algo para que Jesús venga, toque ese cadáver y vuelva a la vida. Hay cristianos que están detrás de carrozas celebrando la muerte de otros, pero tenemos que hacer lo que Cristo hizo. También dice en Romanos el pasaje que nos dio victoria sobre los demonios. No dice cuáles demonios, déjenme enlistarle algunos: demonios de opresión, demonios de separación, demonios de ruina, demonios de enfermedad, demonios de perversión, demonios de oscuridad, y siga toda la lista que quiera. La Biblia dice aquí en el pasaje que hemos leído en Romanos que nada nos podrá separar. Nada. Dice ni ángeles ni demonios. Hay demonios que están decididos a que su hogar se dañe, a que su salud se dañe, a que sus cosas se dañen. Bien lo dice Juan 10:10. El ladrón no vino sino ¿para qué? Matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan
en abundancia. También tuvimos victoria sobre los temores y preocupaciones. Temor a fracasar, temor a quedarse solo o sola. ¿Sabe qué? Escúchenme esto que voy a decir, respetando a las hermanas y a las mujeres, por supuesto. Pero hay mujeres jovencitas o que ya tienen cierta edad que comienzan a preocuparse, y aunque saben lo que dice la Biblia, entonces no importa que no sea cristiano, yo voy a tener este novio y hasta voy a tener, si le doy un hijo, entonces no me va a abandonar porque lo amarro con un hijo. Eso es mentira. Así no suceden las cosas. Eso es temor a quedarse solo o sola. Un creyente que no teme no negocia con los principios de Dios. Está tranquilo que Dios va en su momento a resolver su necesidad. Y si Dios quiere otro plan y tiene otro plan, Dios también lo hará y nos hará saber de su misericordia. Temores a emprender, a hacer empresa, temores a estudiar. Hay algunos que pueden tener temor a dormir o descansar, porque en la noche les entra todo clase de pánico. No me apaguen la luz, no me cierren la puerta, déjenme en tal cosa ahí, porque tienen miedo. Pero el que está confiado en el Señor dice que se acuesta, ronca todo lo que quiera, no hay nada que lo despierta. A veces hay temblores y terremotos y ni se da por enterado. Y dice en la mañana, en paz me acosté, en paz me levanté. El Señor me hace vivir confiado. Amén. No hay temor. Ahora, puede también haber alguno en temor a consagrarse. Puede haber un temor de estos entre los cristianos. ¿Qué significa temor a consagrarse? Es aquel que dice, si me acerco a Dios y ayuno y busco más de Él, pues Él me va a bendecir. Pero qué tal que la embarre y que vuelva a hacer algo malo. Entonces, no, mejor no. Esa voz no es del Espíritu Santo. Esa voz o es de su carne o es del demonio. Porque el Espíritu Santo no piensa así. El Espíritu Santo le dice, conságrate que yo te voy a ayudar para que permanezcas en santidad. ¿Estamos, hermanos? Así que no escuches a otra voz. De alguna de las dos partes es. Alguno dice, pero pastor, yo soy cristiano, a mí no me posee un demonio. Bueno, entonces es su carne. O mejor, ahí entre los dos, más bien. ¿Estamos, hermanos? Temor es avanzar. Mire, en Cristo Jesús todo temor ha sido vencido. ¿Qué dice el apóstol Juan en su carta? Dice que el que ama conoció a Dios, porque Dios es amor. Pero el que no ama, el que tiene miedo, no ha sido perfeccionado en el amor. No ha sido perfeccionado en el amor. Temores o victoria sobre poderes del infierno, sobre la oscuridad, del ocultismo, brujería. Ay, que le están haciendo tal cosa, que la vecina, que la otra no sé qué, le hace tal cosa. No tenga miedo, hermana, hermano, porque Dios prometió que ningún arma forjada prosperará contra ti. Nada, dice, nada que esté creado podrá separarnos del amor de Dios. ¿Cómo llegamos a ese punto? Porque Cristo es nuestra primicia, nuestra victoria en la cruz. Y en la cruz triunfó sobre todos nosotros. Por eso termino diciendo lo que dice Romanos 11:16. ¿Qué dice Romanos 11:16? Si el primer fruto es santo, también lo es el resto. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Nosotros no somos la raíz, Cristo es la raíz. Nosotros somos los pámpanos o las ramas. Así que en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Le alegra eso, hermano? Por supuesto. Maravilloso lo que Dios ha hecho en Cristo al hacernos a nosotros a través de Él involucrados en la redención, porque Él es nuestra primicia. Cierre sus ojos y dele gracias a Dios. Señor, gracias, porque tú me has dado victoria sobre el pecado, victoria sobre la condenación, victoria sobre los demonios, victoria sobre la enfermedad. Tú me has dado victoria sobre toda fuerza de las tinieblas. No tengo miedo a morir, tengo esperanza de redención. En Cristo Jesús soy más que vencedor y alegro y honro tu nombre, porque puedo vivir consagrado al Señor.
Exalto su nombre porque Dios es grande, es misericordioso, es soberano y maravilloso. Y esta mañana celebramos que Cristo, primicia de los que durmieron, primicia de cada uno de los creyentes, primicia es de nosotros. Señor, gracias. Gracias por amarnos.